Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Esta es la última sesión de este repaso de análisis funcional y hoy vamos a estar recordando los aspectos más importantes de los espacios de Hilbert. Bien, lo primero que hay que saber son unas cuantas definiciones. Lo esencial de los espacios de Hilbert es este objeto que es el que llamamos producto interno, que es una función en el par a valores reales que tiene tres propiedades importantes que son, en el caso de espacios reales, la función es bilineal, es decir, que es lineal tanto en la primera como en la segunda componente, independientemente. Es simétrica en el sentido de que si tenemos el producto de x con y, eso es lo mismo que el producto de y con x. Y es definida positiva porque toma valores siempre mayores o iguales que 0 y solamente toma el valor 0 cuando uno de los dos elementos es 0. Como tenemos estas propiedades, podemos definir, en primer lugar, gracias a la positividad, la raíz cuadrada del producto de un vector consigo mismo, y esto nos da una función de h en r que denotamos con estas dos barritas, y esta lo vamos a llamar la norma asociada al producto interno. No es totalmente claro que sea una norma, pero de hecho lo es. Y eso depende básicamente de las propiedades que definen el producto interno. Primero demostramos la desigualdad de Cauchy-Schwarz y a partir de eso es fácil demostrar la desigualdad triangular, que es lo que más importante, lo que sería eh, determinante para que efectivamente sea una norma. La eh, homogeneidad es inmediata. Y en un espacio vectorial real H, donde está definida un producto interno cuya norma asociada hace que el espacio sea un espacio de Banach, vamos a decir que es un espacio de Hilbert. Entonces, los espacios de Hilbert son espacios con producto interno, tales que la topología dada por la norma asociada hace del espacio un espacio topológico completo, espacio normado completo. Ya ustedes conocen bastantes ejemplos, el más conocido o el que conocen desde hace más tiempo por lo menos es el espacio euclidiano Rn con el producto punto, que es el producto componente a componente. Después una primera generalización de este espacio es el espacio de las sucesiones a cuadrados sumables, con valores en R, con el producto interno, que es una generalización precisamente del producto punto, donde multiplicamos término a término de las sucesiones y sumamos el resultado. Y en Rn, en espacios de funciones, en dominios de Rn, definimos el espacio L2 de las funciones que son medibles y a cuadrado integrable, y le asignamos el producto interno, que es la integral del producto de las dos funciones. Eso también es un producto interno que tiene todas las propiedades que mencionamos antes. Y en estos tres casos, además, de hecho, no solo son productos internos, sino que las normas asociadas hacen del espacio un espacio de Banach. Por lo tanto, todos estos son espacios de Hilbert. Hay varios más, pero estos son como los más básicos, los más esenciales y los más sencillos, dentro de todo. Dado que tenemos un espacio donde hay un producto interno, al igual como ocurre en Rn, y en realidad en R2, cuando nosotros tenemos dos vectores, si los pensamos como vectores en el sentido físico que tienen punto de aplicación en el origen y son flechas que apuntan en algunas dos direcciones, esos dos vectores pueden, salvo que sean colineales, van a definir un plano. De manera que uno en ese plano puede definir
el ángulo entre los dos vectores, porque esto que está sucediendo realmente o esencialmente en R2, como subespacio del espacio de Hilbert de cualquier dimensión. Entonces podemos definir el ángulo entre dos vectores y el ángulo se define entonces exactamente de esta forma por las propiedades geométricas que tiene R2 sencillamente. Entonces esto es... vamos a definir el coseno del ángulo, o sea, vamos a definir el ángulo gamma a través de su coseno, que se define como el producto interno partido por el producto de las normas cuando los vectores x y y sean distintos del nulo. Ahora aquí pasan entonces cosas que ya sabemos en R2, que los dos vectores son ortogonales si es que el coseno del ángulo entre ellos da 0, y son paralelos si es que el coseno da 1 o menos 1. Y junto con eso entonces tenemos varias propiedades, como por ejemplo el teorema del coseno, que simplemente es producto de la linealidad y de la definición de la norma. Usando el teorema del coseno y de la propiedad de ortogonalidad, vemos que dos vectores son perpendiculares si solo si se cumple la propiedad de Pitágoras. Vemos también que la condición de colinealidad es equivalente a que un vector sea un múltiplo del otro. Y finalmente, tomando el teorema del coseno con signo más y signo menos y sumando los resultados, obtenemos la identidad del paralelogramo, que me da una relación entre los cuadrados de los lados de un paralelogramo formado por los vectores x y y, y lo que me dice es que la suma de los cuadrados de los 4 lados del paralelogramo es igual a la suma de los cuadrados de las dos diagonales que se forman ahí. Es importante tener esto en cuenta porque así uno puede comprobar si un espacio de Banach es o no un espacio de Hilbert en el sentido de que su norma proviene o no de un producto interno. Si una norma no satisface la propiedad de la identidad del paralelogramo, entonces esa norma no puede provenir de un producto interno. Entonces, por ejemplo, uno puede comprobar fácilmente que el espacio de las funciones continuas con la norma del supremo no es ni puede ser un espacio de Hilbert con esa norma. Y fíjense que una cosa importante es que esta identidad es exclusivamente métrica, depende solamente de la norma y no del producto interno. Una cosa que no escribí acá es lo que se suele llamar identidad de polarización, que es dado un espacio normado cuya norma satisface la identidad del paralelogramo, uno puede definir un producto interno a partir de la norma usando básicamente estos valores que aparecen aquí combinados de manera adecuada. Entonces, los espacios de Hilbert pasa que las cosas son como bien derechas. Las distancias satisfacen las cosas que uno tiene en la cabeza que deberían satisfacer. Y no pasan cosas así muy contraintuitivas. En particular, una de las propiedades que tienen es que si nosotros tenemos un conjunto convexo y cerrado y un punto exterior a él, siempre existe un único elemento del conjunto que es el que está más cerca del punto exterior en cuestión. Es decir, que si nosotros tenemos un convexo cerrado no vacío K y tenemos un punto X en H, existe un único punto Y en K, que en el caso de que el mismo X esté en K va a ser el mismo, tal que la distancia entre X e Y estrella es la mínima posible distancia entre X y puntos del conjunto K. Es importante que este elemento es único. Hay una sola proyección, un solo elemento que minimiza la distancia. Uno puede demostrar además que esa propiedad de que la distancia de X a Y estrella sea la mínima posible es equivalente a que X e Y estrella satisfacen esta desigualdad para todos los elementos Y de K. El punto Y estrella se llama la proyección de X sobre K y se denota generalmente con este símbolo P una P mayúscula sub el nombre del conjunto aplicado a X. Entonces fíjense bien en esta expresión que aparece acá, que caracteriza a la proyección
Y estrella en términos de el elemento X que se está proyectando y todos los demás elementos del conjunto K. Y esto nos da una manera práctica de encontrar a partir de X un semiespacio que contiene completamente al punto K cuando este X no está en él. Entonces, esto, si ustedes ven, es el producto interno. La variable es Y y aparece solamente una vez, así que esto efectivamente define un semiespacio. Y entonces tenemos una manera bien sencilla de construir rápido un semiespacio que contiene, que como que encierra el conjunto K y que lo separa del elemento X. Es una forma como constructiva de demostrar el teorema de Hahn-Banach en caso de espacios de Hilbert. Y como corolario, tenemos que si tenemos un subconjunto convexo cerrado en un vacío de H, entonces lo podemos escribir como aquí me faltó, perdón, un menor o igual que 0, como una intersección de semiespacios dados por las proyecciones, los puntos que son exteriores a K y sus proyecciones sobre K. Entonces, dado un conjunto convexo cerrado no vacío de H, podemos escribirlo como intersección de semiespacios cerrados y recíprocamente la intersección de semiespacios cerrados siempre es convexa y cerrada. Esto es porque la ¿Profe? intersección cerrada es cerrada y la ¿Qué, intersección de convexos es convexo. Dime. qué propiedad dijo que tenía el semiespacio de arriba? Este semiespacio contiene al conjunto K. Déjenme hacer un dibujito aquí para que quede un poco más claro. O sea, como cuando lo hacíamos con el hiperplano separador, es como la Exactamente, parte que está a la izquierda, y ahí está el conjunto convexo como metido, ¿cierto? exactamente. Aquí tienes el conjunto convexo, aquí tienes un elemento que no está dentro del conjunto. Digamos que por acá sería la proyección, vamos a llamar entonces esto X, este conjunto es K, este punto que está aquí es la proyección sobre el conjunto K del vector X, y si miramos, voy a escribirlo, déjenme volver un momento atrás acá, este vector que está aquí es el vector que parte desde la proyección y llega hasta X, es decir, este vector que va desde aquí. Bueno, ustedes se lo imaginan un poquito más recto, ¿no? Porque además estoy como en mala posición para escribir, poner cosas acá. Aquí está cualquier otro elemento del conjunto K. Entonces podemos escribir este vector, que ahí sí me quedó un poquito más recto. Y este ángulo que se forma entre estos dos vectores es de 90 grados o más. Entonces esto me define además de el conjunto K, me define un semiespacio que son todos los elementos que forman un ángulo de más de 90 grados o más respecto de este vector que está acá, y esos son todos los que están desde este hiperplano hacia la izquierda en el dibujo que está hecho acá. Entonces, este semiespacio que está denotado en rojo, que pasa por la proyección, contiene al elemento K y su complemento contiene al elemento X. Entonces esto es justamente uno de los hiperplanos que me daría el teorema de Hahn-Banach, si ustedes quieren pensarlo como separación estricta. Entonces, como aquí hay una distancia positiva, podríamos tomar, por ejemplo, el punto medio y encontrar aquí un semiespacio que está a distancia bueno, positiva de ambos conjuntos. Entonces, uno a posteriori, sabiendo las propiedades de proyección, eh, podría, de cierta forma, demostrar el teorema de Hahn-Banach de nuevo para espacios de Hilbert. Lo que pasa es que algunas de estas propiedades de proyección dependen del teorema de Hahn-Banach en primer lugar, así que no es una demostración muy lícita en ese sentido.
Es una observación a posteriori más bien. Pero es importante también que obtenemos de nuevo, cosa que es cierta para todos los espacios de Banach también, que un conjunto convexo cerrado y no vacío siempre se puede escribir como intersección de semiespacio. Justamente porque la misma propiedad es válida para espacios de Banach. Les dejo como ejercicio demostrar que esta función, que a cada punto del espacio de Hilbert H le asocia su proyección sobre el conjunto K, es una función no expansiva. Lo que quiere decir que es Lipschitz continua de constante menor o igual a 1. En el caso en que el conjunto K sea un subespacio, que en este momento lo estoy llamando M, ahí dice un subespacio, pero en realidad algo similar se podría decir cuando es un subespacio afín, es decir, que podría estar desplazado dentro del espacio H. Nosotros tenemos que esto se reduce al concepto de proyección ortogonal, y lo que dice es que para todo elemento U del subespacio, el vector que une X con su proyección es perpendicular a E. En otras palabras, entonces, el vector que une X con su proyección es perpendicular al subespacio M. Por lo tanto, el subespacio M está contenido dentro del núcleo de este funcional lineal continuo, que no les he dicho cómo se construye, pero ahí ya les voy a decir en la próxima lámina. Pero lo que representa esto es, la situación que representa eso, es en el caso de que el conjunto K no fuese este azul, sino que fuese el borde del rojito acá, entonces nosotros tendríamos que justamente para todo elemento del semiespacio, el vector que une la proyección con ese elemento del subespacio va a ser perpendicular a este vector que une la proyección con el punto desde el cual se proyectó. Entonces aquí tenemos un ángulo de 90 grados y por eso se le conoce como proyección ortogonal. Pero simplemente es un caso particular de la proyección a secas, que es encontrar el punto que está más cercano dentro de un conjunto convexo cerrado. Ahora, esto tiene consecuencias desde el punto de vista del análisis funcional, porque nos permite definir o caracterizar de una manera más práctica el dual topológico. Entonces, por una parte, si nosotros tenemos un elemento cualquiera de H, nosotros podemos definir una función L sub Y de esta forma usando el producto interno. Entonces, por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, uno puede comprobar que esto es una función, bueno, lineal obviamente por la bilinealidad, pero por la desigualdad de Cauchy-Schwarz es una función continua. Por lo tanto, es un elemento del dual topológico de H. De hecho, uno puede estimar la norma fácilmente también usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, darse cuenta de que la norma en el espacio dual es justamente la norma de Y en el espacio original. Entonces, de esa manera, cada elemento de H define un elemento del dual topológico. Y recíprocamente se tiene el teorema de representación de Riesz, que dice justamente lo contrario, que es que cualquier elemento en el dual topológico de un espacio de Hilbert se puede representar como el producto con un elemento Y sub L del espacio H que se define de manera única. Entonces, más precisamente, si tenemos un elemento del dual, existe un único YL, tal que el efecto de L sobre cualquier elemento H del espacio H es lo mismo que aplicar el producto interno de ese H con el YL. Además, uno puede demostrar, también sin mucho trabajo, que la función que a cada L asocia YL es una isometría lineal. Básicamente, se trata de la misma igualdad que tenemos acá, pero ahora en sentido contrario, no de H a H estrella, sino de H estrella hasta H. Con esto, entonces, nosotros podemos definir un producto interno, que lo podríamos denotar, si queremos, por producto con asterisco, que es un producto interno sobre el espacio H estrella, con esta identificación que me da el teorema de representación de Riesz.
producto entre un funcional L1 y un funcional L2 es, por ejemplo, el valor de L1 sobre el representante de RIS del L2, que es lo que está escrito acá, y recíprocamente uno puede representar esto usando la representación de RIS del L1 como el producto interno de YL1 con YL2. Entonces, con esta identificación, que ven que hace esencialmente lo mismo que hace el producto interno en el espacio original, tenemos que el dual topológico se convierte en un espacio de Hilbert que es isométricamente isomorfo a H. Entonces, esencialmente, un espacio de Hilbert es la misma cosa que su dual. Aquí también uno puede calcular fácilmente, puede darse fácilmente cuenta de que la norma asociada a este producto interno es precisamente la norma estrella, que es la norma que le corresponde al espacio dual. Por lo tanto, una consecuencia inmediata es que los espacios de Hilbert son reflexivos. Son lo más reflexivo que puede ser un espacio, ¿no? En realidad, porque no solo el dual es esencialmente lo mismo, sino que no solo el bidual es esencialmente el mismo, sino que el dual también. Entonces son reflexivísimos los espacios de Hilbert. Eso es un punto importante a tener en cuenta. Ahora, en cuanto a sucesiones, porque también es importante tener en cuenta cómo se caracteriza la convergencia débil de sucesiones. Bueno, la convergencia fuerte, por supuesto, al ser un espacio de Banach, sabemos lo que es. Y la convergencia débil, entonces, se comprueba viendo el efecto de multiplicar por medio del producto interno el valor de los elementos de la sucesión, o sea, el resultado de... repito lo que dije. Para comprobar si una sucesión es débilmente convergente a un punto X, se compara el efecto que tiene el evaluar el xn en un elemento Y, o al revés, evaluar un elemento Y en el elemento xn, que en este caso obviamente es lo mismo, y que además es lo mismo que hacer el producto interno entre los dos, y ver que el límite cuando n tiende a infinito es lo mismo que evaluar el elemento Y en el límite X. Entonces, esto es un test sencillo de aplicar para ver que las sucesiones sean débilmente convergentes y que se hace solamente con elementos del mismo espacio y no necesita elementos del espacio dual como en el caso de espacios de Banach arbitrario. Ahora, una cosa interesante que tienen los espacios de Hilbert y que comparte con todos los espacios que son uniformemente convexos, pueden revisar los detalles de los espacios uniformemente convexos. Hay una introducción bien sucinta pero clara en el libro de Bressis. Tienen esta propiedad que relaciona muy fácilmente la convergencia débil con la fuerte. Y que dice lo siguiente: una sucesión XN converge fuertemente a un punto X barra si y solo si, además de converger débilmente, el límite superior de las normas de los elementos de la sucesión es menor o igual que la norma del límite. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que vimos en la clase pasada que podía ocurrir que una sucesión, de hecho vimos un ejemplo de una sucesión que estaba contenida en la esfera unitaria y que convergía débilmente a un punto en el interior de la esfera. En particular vimos en el ejemplo una sucesión que convergía al cero. Entonces, en este caso, si es que nosotros tenemos una sucesión que está contenida en un conjunto, vamos a suponer que está, digamos, aquí en la bola, tenemos un elementos por aquí. Si nosotros sabemos que la norma del límite débil es menor o igual que el límite inferior de las normas de los elementos de la sucesión. Eso lo vimos la clase pasada cuando hablamos la clase antepasada cuando hablamos de convergencia débil. Bueno, si la sucesión converge débilmente, si la sucesión está contenida dentro de una bola y converge débilmente a un punto que está en la frontera de esa bola, entonces automáticamente la convergencia tiene que ser fuerte. Eso es una propiedad bien
quizás hasta cierto punto un poco impactante, pero es relativamente trivial cuando uno hace el cálculo. Y es una forma a veces que es muy útil para comprobar que la convergencia de una sucesión no solo es débil, sino fuerte. Comprobar qué es lo que sucede con las normas. Entonces, como nosotros ya sabemos que tenemos la desigualdad con el límite inferior que queda por encima de la norma del punto límite, entonces necesariamente en una sucesión que converge fuertemente, esto lo podemos caracterizar también diciendo que el límite de las normas de los xn es igual a la norma del punto límite. ¿Okay? Es una consecuencia de esto, pero inmediatamente termina siendo equivalente por lo... O sea, es una propiedad que parece ser más fuerte, pero termina siendo equivalente en virtud de lo que vimos nosotros en la clase antepasada sobre la norma del límite débil de una sucesión, débilmente convergente. ¿Profe? Sí. ¿Eso es solo en espacios de Hilbert o cualquier espacio? No, eso es en espacios uniformemente convexos, lo cual incluye los espacios de Hilbert. Son una clase especial de espacios reflexivos que tienen, en los cuales las bolas son más o menos redonditas. Por ejemplo, el espacio Rn con la norma del máximo o con la norma L1 no son uniformemente convexos, porque las normas tienen esquinas y segmentos rectos. Ese es un espacio que tienen una propiedad, la de ser uniformemente convexos, y la propiedad de poder caracterizar la convergencia fuerte de esta manera es una característica de los espacios que tienen normas que hacen las bolas redonditas, o sea, como suaves por fuera. Y otra duda, Sí. si hay un espacio que se identifica con su dual, ¿eso significa que es de Hilbert necesariamente? O sea, No necesariamente. Y si quieres puedes ver, por ejemplo, los ejemplos que te acabo de decir de Rn con la norma L1 o L infinito. Esos son espacios que no son de Hilbert porque esas normas no satisfacen la identidad del paralelogramo, pero son el mismo espacio que su dual. Porque los espacios, de hecho todos los espacios de dimensión infinita, todos los espacios de la misma dimensión cuando está finita, son el mismo espacio y tienen la misma topología, porque todas las normas en dimensión finita son equivalentes. Entonces, no, en realidad no basta con ser isomorfos para que sean espacios de Hilbert. Es necesario que la norma venga del producto interno para eso. gracias. De nada. Y bueno, y lo último que va a ser súper importante en este curso desde un punto de vista práctico es que el hecho de que el teorema de representación de Riesz nos permita identificar un espacio de Hilbert con su dual, me permite también interpretar el gradiente de una función gato diferenciable como un elemento de H en lugar de un elemento de H estrella. Recuerdan de la sesión pasada que vimos que cuando tenemos una función f definida en un espacio normado x a valores en R, la derivada de gato de f en un punto x es un elemento del dual del espacio x. Es decir, es una función lineal continua de x en los reales. Bueno, como nosotros en espacios de Hilbert podemos identificar el dual con el propio espacio, entonces podemos interpretar el gradiente de una función no como un elemento del dual, sino con un elemento del mismo espacio. Entonces eso me permite, por ejemplo, tomar la suma de un punto con un gradiente de una función que son dos objetos que podrían pensarse como de naturaleza distinta porque uno es un elemento del espacio y uno es una función lineal continua del espacio en los reales. Entonces, eso es una cosa que sí es verdad que pasa solamente en los espacios, bueno, no, que pasa en los espacios de Hilbert y un poquito más, pero que tiene principal importancia en espacios de Hilbert. Y una de las consecuencias claves de esto es que esta identificación nos va a permitir
definir de una muy buena manera o diseñar algoritmos de optimización que están basados en las direcciones que nos da el gradiente. Recuerden que si uno tiene una función que es diferenciable, el gradiente apunta en la dirección de máximo crecimiento. Entonces, si uno quiere encontrar el máximo de una función, pareciera razonable caminar en la dirección que dice el gradiente, porque es la dirección en la que la función más crece. Y si uno quisiera encontrar el mínimo de la función, parecería razonable también caminar un poco en la dirección que la función más decrece, que es la dirección justamente opuesta al gradiente. Entonces vamos a ver que eso no es exactamente cierto tal como lo acabo de decir, pero con ciertas sutilezas sí. Es una buena idea seguir la dirección de máximo descenso o máximo ascenso dado un punto donde uno está, si es que uno quiere encontrar el máximo o el mínimo de una función. Eso lo vamos a ver como en unas 8 o 10 semanas más, así que me estoy adelantando quizá un poco. Pero bueno, vamos a estar viendo eso y vamos a analizar no solo el diseño, sino también la convergencia y las tasas de convergencia de algoritmos de optimización, usando las técnicas de análisis convexo. Bueno, con esto terminamos esta pequeña, pero creo que intensa introducción al análisis funcional, donde vimos las cosas más importantes sobre espacios de Banach, los grandes teoremas del análisis funcional, los conceptos básicos del cálculo diferencial y las propiedades especiales que tienen los espacios de Hilbert. Usando todo esto, entonces vamos a poder, a partir de la próxima semana, a la vuelta del receso académico, empezar con las funciones en los reales extendidos y, bueno, cómo interviene la convexidad en las propiedades tanto geométricas como topológicas de esas funciones. Profe, ¿Sí? es que no entendí muy bien esta última nota, si pudiera explicarla de nuevo. Ya, mira, quizás es mejor que haga un dibujo, o no sé si un dibujo, pero que escriba lo que no escribí en la lámina. Nosotros, si tenemos una función f, que está definida en un espacio h a valores en los reales, entonces la derivada de f en un punto x es una función que va de h en los reales. De hecho, el gradiente de f en x, esto fue lo que vimos en la sesión pasada, es una función lineal continua de h en los reales, y este espacio entonces es justamente h estrella. Eso por definición. Pero como estamos en un espacio de Hilbert, esto lo voy a escribir como que es equivalente al espacio mismo h. Entonces, a lo que apuntaba con el comentario es, por ejemplo, lo siguiente. Imagínense que uno tiene una función. Estos son los conjuntos de nivel de la función. Entonces, imagínense que nosotros estamos en un punto por acá. Este vector, por lo menos de lo que sabemos en dimensión finita, en los cursos de cálculo, de optimización del plan común, la dirección del gradiente, si este punto es x, este es el gradiente de f en x, esta dirección apunta en la dirección de máximo crecimiento de la función, y la opuesta es la función de máximo decrecimiento. Entonces, si uno pudiese tomar esta dirección y caminar de aquí para acá, y luego hacer lo mismo e ir, entrando en más conjuntos de niveles cada vez más pequeños, entonces uno podría esperar llegar al mínimo de la función. Este dibujo, perdóneme, pero está horrible. Entonces, ¿cómo uno podría tratar de hacer eso? Bueno, a partir de un punto, vamos a llamarlo, pensar que lo estamos haciendo de manera iterativa, a partir de un punto xk, lo que quisiéramos hacer
es encontrar un punto xk más 1 que sea, llamemos, una mejor aproximación del mínimo, caminando un poco a partir del punto xk en la dirección, bueno, quizá un paso que no tiene por qué ser, podría ser más grande o más chico, en la dirección justamente del gradiente de la función en el punto xk, que apunta en la dirección de máximo descenso. Ahora, esto es un elemento de H, esto es un elemento de H, y esto en principio es un elemento no de H, sino de H estrella, que es lo que pasaría en cualquier espacio de Banach. Ahora, como el H estrella lo podemos identificar con el H, nosotros podemos darle un sentido a esta expresión y restar dos cosas que en principio no son restables, porque son cosas que pertenecen a espacios diferentes. Entonces, estas ideas, este hecho de que nosotros podamos hacer esa interpretación del dual como si fuera el mismo espacio, nos permite mezclar las cosas de manera conveniente, y eso tiene un montón de ventajas prácticas desde el punto de vista de la optimización en espacio de Hilbert. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, ¿Sí? gracias. Perfecto. Cuando nosotros trabajamos de forma práctica, por ejemplo en CBB con el elemento gradiente, nosotros escribimos eso como un vector que tiene las derivadas parciales de f con respecto a todas sus variables. Ese Sí. sería el representante en este caso. Sí. De acuerdo, gracias. Sí, exactamente. Sí, ahí automáticamente estás escribiéndolo, estás usando el teorema de representación de Riesz sin darte cuenta. O Increíble. quizá dándote cuenta, pero generalmente no te lo dicen, por lo menos en el curso de CBB. ¿Ok? Y probablemente en el curso de optimización, si es que ya lo tomaron, pasa la misma cosa. Ustedes, no sé si es que ven método del gradiente, método proximal, estas cosas, se usan mucho estas ideas y muchas dependen del teorema de representación de Riesz sin que uno se dé cuenta. Bueno, entonces con esto terminamos la sesión de hoy y nos vemos la próxima, no la próxima semana, sino la subsiguiente, para empezar de lleno con el curso de análisis convexo.